Hablemos de Apolonio de Tiana. Es un personaje más o menos fabuloso y mucho no se lo recuerda porque no hay necesidad de hacerlo, tal vez porque dicen que sigue vivo. Pero bueno, como tantos. Se ha dicho que Apolonio tenía poderes fantásticos y que nunca murió. Muchos hombres de la antigüedad aseguraron haberlo visto años después de su nacimiento y otros invocaron su presencia solo para pedirle consejos. Apolonio nació en el siglo I después de Cristo. Yo calculo durante el reinado de Calígula o de Claudio o de Tiberio, yo qué sé. Enciclopedistas dicen que Apolonio fue un pensador religioso que viajó por Oriente y que vivió en la India. Yo no creo que haya vivido en la India, la gente de aquel entonces no vivía en la India. No, pero a lo sumo viajaban por Egipto y allí les enseñaban muchas cosas. Se dice, hay una especie de rumor que Jesús, en esa ausencia de la vida biográfica que se conoce, pasó por la India donde recibió el nombre de Isa, que es el que usan después los musulmanes para llamarlo. Claro. Pero también se dice que Alejandro siguió viviendo en la India después de aquel año de su muerte. Bueno, vaya a saber, bien. Vaya a saber. Y bien, en Egipto les enseñaban muchas cosas a las personas, o tal vez nada, pero decían que les enseñaban. Yo lo que creo, discúlpeme, es que los magos nunca enseñan nada. Usted se ha tomado el trabajo de leer las supuestas enseñanzas de un mago, mire, una colección ahí de metáforas y alegorías. Y no empieza nunca una verdadera enseñanza. Le digo yo que soy medio bestia y entonces necesito que me enseñen muy fuertemente. Claro, no que me sugieran. Los conceptos me lo tienen que meter con una masa. Nietzsche, y no, cuando digo que voy es que vengo, cuando menos digo es cuando más digo. ¿Entiende? No. Bien. Que no piense el que aprende, que está aprendiendo algo. Cuando creas que no aprendes es cuando más estás aprendiendo. Y ahí yo me confundo. Es todo al revés, digamos, de su percepción. No, ni siquiera, no está. Lo que pasa es que la metáfora quizá es buena como expresión, pero mala como órgano de pensamiento, ¿no? Sí. Cosa que algunos profesores y políticos no terminan de entender del todo. La metáfora sirve para la expresión personal. Bueno, pero... Imagínese un libro de pero técnica. No para el ejercicio de la razón. Imagínese... Teorema cualquiera. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es como la brisa matinal que sopla sobre las rocas. Bueno, nada, no quiero decir nada. Bien, discúlpeme. Estamos hablando, aclaremos, de magos en el sentido de conocimiento en el arte intelectual y no gente que aparece y desaparece cosas. En eso creo. O sea, yo no creo en Apolonio de Tiana, pero sí en Luis Piedrahíta. Eso mismo. ¿Por qué? Porque lo he visto. He visto cómo desaparece y aparece cosas. En eso creo. Después en el otro que me dice, mire, el conde, el pensamiento, no entiendo. O sea. Pero Apolonio, según dicen, convidaba a espíritus invisibles y hacía que le prestaran servicios en algunas comisiones. Eso me gusta. Sí. El caso es que predicó una religión mística con reglas de meditación y ascetismo, escribió diversas obras, entre ellas una biografía de Pitágoras, cuyas doctrinas parece que se enlazaban con las de Apolonio. Los enemigos de Apolonio lo pintaban como un hombre entregado a las prácticas mágicas en el sentido de la magia negra, probablemente, ¿no? Apolonio nació en Capadocia al comenzar la era del cristianismo. Conocemos sus viajes, y sus prodigios también, gracias a Filóstrato, que es un escritor griego del siglo III, al que no hay que seguir mucho. Me refiero a Filóstrato, no al siglo III. Apolonio tenía una gran popularidad a causa de sus poderes, gran renombre, una gran fama. Algunos decían que estos poderes provenían del diablo, lo habrán dicho mucho después. Era heredero de una ilustre familia, descendiente de los fundadores de Tiana, y ya desde la infancia asombró a todo el mundo. Barton. Apolonio se ocupaba de predecir quién iba a visitar su casa.
En el caso de mi familia, por ejemplo, sería más fácil que nunca, que en ningún caso, porque siempre viene la misma gente. Parece que los padres de Apolonio lo consultaban para saber si los iba a visitar algún indeseable o algún cobrador para hacerse negar, para poder esconderse del modo más pertinente. Cuando llegó a la adolescencia, renunció a comer carne y a vestir la piel de los animales. Conozco a alguien que hace eso. Sí. Además hizo un voto de abstinencia y un voto de silencio que duró 5 años. No hablaba con nadie. La gente incluso lo provocaba, tentándolo con rimas y con contestaciones, pero no. Apolonio resistía, se lo veía transpirar, pero aguantaba. Después dejó la fortuna que tenía a su hermano y vivió en una estricta y voluntaria pobreza. Tuvo seguidores. Había unos muchachos que los consideraban un nuevo Pitágoras y algunos lo consideraban un nuevo Dios, que no era tanto en aquel entonces porque había dioses por todos lados. Un día su discípulo Menipo empezó a reírse a carcajadas porque se había enterado de que Nerón competiría en los Juegos Olímpicos. ¡Ja, ja, ja!, dijo. Apolonio habló y dijo lo siguiente: Nerón se quedará con la medalla, vencerá en los Juegos Olímpicos y la adulación y el miedo recorrerán nuestros caminos. Y se confirmó. Una mañana llegó un mensajero para afirmar que Nerón había salido vencedor 3 veces y coronado en los Juegos. Los 100 metros llanos, etc. Por consiguiente, Nerón ordenó a todos los súbditos del imperio alegrarse. Y eso es una orden maravillosa. Por ley. Toda la gente se alegró inmediatamente. También ordenó festejar en sus calles y ofrendar sacrificios a los dioses. El cumplimiento de esta alegría era vigilado por centuriones, soldados que se metían y espiaban en las casas para ver si la gente estaba suficientemente alegre. Quien osara despreciar los triunfos del emperador era condenado al látigo. Durante la estancia de Apolonio en Éfeso, mucho más adelante, el emperador ya era Domiciano, el último de los 12 Césares, también un tirano despreciable. Se había hecho nombrar Dios, asesinó a su cuñado Flavio Clemente, ¿qué tal? Y después, para completarla, asesinó a su propia hermana Domitila. Un día, Apolonio estaba dando un discurso a los habitantes de Éfeso, ahí en el templo de Ártemis. Se trata, digo yo, dato erudito, de una de las maravillas del mundo. El templo de una de las maravillas del mundo, ¿sí? El templo de Diana, el templo de Ártemis en Éfeso. Este templo, si me sigue asistiendo a la memoria, fue incendiado por un señor. Y bueno, lo atrapó la justicia y él confesó que lo había hecho para que se hablara de él. Para inmortalizar su nombre. Y entonces los jueces lo condenaron a que nadie pudiera pronunciar su nombre. Pero ve a violar esa disposición de los jueces de Éfeso, diciendo que se llamaba Eróstrato. Eróstrato, claro. Y erostratismo se llama justamente ese berretín de hacer que todos hablen de uno, no importa a qué precio. Erostratismo se llama eso que vemos cada tarde alrededor. Lucha y vuelve. Un día estaba en ese templo el querido Apolonio dando un discurso y de pronto cambió el tono de su voz. La muchedumbre pensó que algún demonio se había apoderado de él. Ya se sabe lo racionales que son las muchedumbres. Pero bueno, en este caso sabían que este muchacho tenía trato con los demonios a los que usaban para que le hicieran mandado. Esto es un peligro, ya le digo a los magos aficionados. Tener 4 o 5 demonios para que hagan mandados es peligroso porque un día el demonio se te rechifla y bueno. Este tipo estaba en medio del discurso, empezó a tartamudear. Su lenguaje se volvió incoherente y en un momento dio 3 pasos hacia adelante y dijo: el tirano ha dejado de existir. Acaba de morir en este instante. Todos pensaban que Apolonio se había vuelto loco, pero al rato llegaron los mensajeros para anunciar que habían asesinado a Domiciano.
A los 30 días de la desaparición del tirano, Nerva, el nuevo emperador, invitó a Apolonio a acudir en su presencia. Lo invitó de todas maneras. Sí. A su presencia. Y Nerva le dijo que su reino gozaría de mayor fortuna si él aceptara ayudarlo con consejos. Pero como Apolonio ya sabía de la corta duración de este reinado, sí, como sabemos nosotros, ambos estaban viejos, le dijo: nosotros estamos iguales, vamos a andar juntos mucho tiempo, pero no aquí, sino en otro lugar donde mis consejos no servirán de mucho. Nadie nos mandará, dijo, en aquel lugar, pero nosotros tampoco mandaremos. Nerva le dijo que bueno, pero que le dijera algo, y Apolonio le hizo una larga lista de buenos consejos para gobernar bien, pero Nerva no los pudo llevar a cabo porque murió casi enseguida. Estaba por cumplir el primer consejo y se murió. Muy poco después, Apolonio desapareció. Nadie volvió a verlo. Nadie lo había visto morir tampoco, pero nadie lo volvió a ver con vida. Según algunos, murió en Éfeso, atendido por 2 sirvientes. Otros afirman que desapareció en Lindos al penetrar en el templo de Atenea. Bueno, tras la desaparición de Apolonio, los discípulos se consolaron con la idea de que no había muerto y andaba por el Mediterráneo haciendo sus predicciones y aconsejando a príncipes y señores. Eso de no morirse uno y estar en otra parte dando consejos a otras personas y haciendo cosas imperceptibles para nosotros, no es muy distinto a morirse. Es muy parecido. Es exactamente eso dice uno cuando dice que alguien se murió. Claro. Es decir, no apareció más, no fue visto y no hizo nada que podamos percibir. Bueno, muy bien. Algunos, sin embargo, aseguran que mucho después fue visto en reuniones de filósofos. Pero yo no he visto ni siquiera una reunión de filósofos. No. Así que, bien. El fervor despertado por Apolonio continuó en Grecia muchos años, compitió con el cristianismo, pero después la doctrina cristiana desacreditó el prestigio de todos los magos y de este también. Así que lo más que podemos decir es que se inscribe en esa pequeña legión de personas que no se han muerto, como Saint-Germain, como Flamel. Bueno, Saint-Germain decía que lo conocía a Apolonio. Otro que decía haberlo conocido, y que también forma parte de la novela Cartas Marcadas, fue Aleister Crowley. El hombre más malo del mundo. El hombre más malo del mundo, que murió en 1947. La lista de inmortales también la entregan Fosca, Cagliostro, Ashverus, el judío errante, ¿no? Aquel que le negó agua a Jesucristo, que andaba a Jesús con la cruz al hombro y le pidió agua, y Ashverus le dijo que se fue. Anda, le dijo. Y Jesús le dijo: vos vas a andar. Y sigue marchando. Y lo tuvo andando hasta ahora. Ahora todos estos tipos andan por ahí, quizás están vivos, pero aparecieron poco, mal, no los vimos, sino que otros nos lo contaron. Así que, bueno, como he dicho recién, irse es morirse. Bueno, Apolonio tenía magos haciendo mandados, tenía demonios haciendo mandados. ¿Cuáles serían esos mandados? Convendría saber. Serían mandados propios de una inspiración burguesa. Estoy siendo anacrónico, no había burguesía en aquel momento. Pero de lo que hoy sería la inspiración burguesa, es decir, un burgués que hoy tuviera 4 demonios les encargaría comisiones para prosperar, para evitarse trabajos, para eludir responsabilidades y para alcanzar logros con el menor esfuerzo. Llevado a cualquier época, Alejandro, son aquellas tareas que un hombre de buena ubicación social se evita para sí y trata de transformarlas en cosas que no sean desafíos. Para eso son los esclavos. Sí, pero un sabio aprovecharía a los demonios para encargarles comisiones relacionadas con el saber. Con el saber.
Se supone que los demonios tienen acceso a secretos que uno desconoce. Esos son los mandados. Vaya y averígüeme si hay o no Dios. Claro. Vaya y averígüeme si hay o no el alma. Esas averiguaciones y otras. Ahora bien, Alejandro, ¿debería un hombre como Apolonio, prudente y sabio, creer aquello que le responda a un demonio después? No, claro que no. Y ese es un Claro problema. que no, claro que no. Hay una cosa extraña. ¿Qué sabe si son entidades reales, esos demonios que vuelven de la esquina diciendo, efectivamente, tal como usted suponía? Porque además hay que... Bueno, usted que me contó alguna historia. Hay cosas a las que uno no puede mandar a nadie. Por ejemplo, ¿debe mandarse un amigo a ver si esa muchacha que usted pretende es bella o no y que está del otro lado del mar? No. Bien. Digo, y hay otras más. No quiero nombrar las otras que son peligrosas. ¿Debe mandarse un amigo a abogar por nuestra causa amorosa ante una muchacha? No. No. Jamás. No. ¿Debe mandarse a un amigo a pagar la FIP? Sí. Por favor, sí. Hay cosas que un hombre de honor no hace, por ejemplo. Bueno, pero fíjese que también estas formas de las tareas y las justicias, usted hablaba de esa práctica llamada erostratismo, que ante un delito como el de intentar quemar el templo de Artemis en Éfeso están bien, pero fue una costumbre que algunos poderosos siguieron utilizando, y alguna vez, hace muy poco, se pretendió lo mismo, prohibir la mención absoluta de aquel que había sido elegido por el pueblo para dirigir los destinos de la nación. Y el fracaso fue igual. Fue igual, exactamente. Que hoy estamos nombrando todavía a Eróstrato. Exactamente. Muy bien. Y bueno, digamos finalmente, un tipo que es sabio y se vuelve vegetariano, se impide hablar salvo para decir que va a palmar el otro tipo y que hace voto de pobreza. Tengo para mí que muy contento no debe estar, y la sabiduría hace que, bueno, le vengan ideas raras a la cabeza. Partir es morir un poco, y lo que creo, Alejandro, es que sí hay una clave para todo esto. Efectivamente, quien no está, no solo en el barrio de uno, delante de uno, al lado de uno cuando uno lo necesita, y que no ocupa ese lugar para el que ambos acordaron algún tipo de pacto, entonces es como si estuviera muerto. Ocurre que, muerto de ese modo o del otro, hay un momento en que esas cosas desaparecen, desaparece toda ley, y ese momento siempre, afortunadamente o no, es la medianoche. La medianoche es la hora de los magos. La medianoche es la hora de Rolón, en el título de su espectáculo. La medianoche es nuestra hora, y es el nombre de este tango que va a cantar ahora Jorge Vidal.